Gloria a Dios. Y hoy vamos a ver, porque el titulillo del sermón de hoy es sencillo, es Jesús en la Biblia. Para aquellos que no creen que el Antiguo Testamento revela a Jesucristo todo el tiempo, lo vive haciendo. Y especialmente vamos a concentrarnos en los salmos, ¿cierto? Porque los salmos revelan el anunciamiento, revelan el nacimiento, revelan la vida, revelan el sufrimiento, el padecimiento, revelan el reinado de Jesucristo, revelan la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, y revelan la gloria del Hijo de Dios para siempre. Todo esto lo revelan los salmos. Amén. Y el Señor Jesús, cuando anduvo entre nosotros en esta forma de vida, no sé si ustedes lo recuerdan, en medio de todos los discursos y enseñanzas que hacía y daba en medio de todos, también proclamó que era el Mesías, que era el Salvador, y por eso hace una invitación que usted encuentra plasmada de sus palabras en Juan 5:39. ¿Recuerdan? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas que son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús estaba diciendo que toda la palabra, de principio a fin, hablaba de Él, no solo el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Amén. De esa forma, también dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, como lo dijo según el evangelista Lucas 24:44, como está escrito según que la ley, los profetas y los salmos. Entonces el Señor Jesús para nada es ajeno al Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento grita de la presencia y de la venida de el Mesías, de Yeshua Mashiach. ¿Cuántos creemos eso? ¿Y cuántos vivimos en eso? Aleluya, Señor. Un gran aplauso, Señor. Y los discípulos de Cristo obedecieron al Señor, y de la misma forma citaban frecuentemente algunos salmos. Acuérdese usted empezando el libro de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro hace esa predicación en donde se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 en principio. Imagínense ese alcance de la palabra de Dios. Y así abundan las citas bíblicas. Hechos 2, 25, 31 lo reafirma. Voy a leer rápidamente, en breve para ustedes. Dijo Pedro en su primera prédica, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Y más adelante, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el apóstol Pedro hacía mención de lo dicho por el rey David acerca de el Mesías Jesucristo. Gloria a Dios. Y complementaba: varones hermanos, se os puede decir libremente que del patriarca David que murió y fue sepultado, pero siendo profeta, mire lo que revela Pedro en medio de todo, no fue solo rey el rey David, también fue profeta. Cuando usted compara las carreras del rey David y de Juan el Bautista, encuentra cosas tremendas. El rey David anunció muchas veces al Señor Jesús, pero siendo profeta, dijo Pedro del rey David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo.
entonces no se ponga a buscar la genealogía de los políticos por las cuales va a votar hoy. No se ponga a poner su fe y su confianza, porque dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. La política no es un negocio para los hijos de Dios, lo dice la palabra de Dios, porque los hijos de Dios no están para involucrarse en los negocios del mundo. ¿Está claro? Una sencilla razón: la iglesia no es opción, la iglesia es solución. Por esa razón, un hijo de Dios no debe rebajarse a ponerse como una simple opción. ¿Entienden? Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Igual continuaba el apóstol Pedro haciendo esa presentación según los salmos del Señor Jesucristo. Hechos 2, 33, 36 dice: así que exaltado por la diestra de Dios, ¿a quién se refería Pedro? Al Señor Jesucristo. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos. Cuando murió David, ¿a dónde fue a parar? Al Seol. Y cuando el Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, después de esto tomó el seno de Abraham y lo subió para que los santos reposaran bajo el altar de Dios hasta ahora, incluido el rey David, incluido Salomón, incluidos todos estos grandes hermanos en la fe, profetas bíblicos, y los que ya han partido de nuestro lado. Esperamos que sean todos. Gloria a Dios. Pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí es donde entendemos que el rey David sabía quién era su Señor, el Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor a mi Señor. No se refería a él mismo, se refería al Padre y al Hijo. Y estaba haciendo una profecía acerca de que el Padre estaba confirmando al Hijo como el máximo rey de Israel. El Señor Jesucristo, si lo recuerda, tiene todos los títulos, todos los honores del cielo. Ya vamos a ir mirando. La Biblia en los Salmos habla del nacimiento de Cristo. Si usted revisa el Salmo 110, verso 4, la palabra de Dios nos instruye y nos enseña y nos dirige a entender que el Señor Jesucristo sería del linaje sacerdotal de Melquisedec, principal sumo sacerdote, real sacerdocio de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Melquisedec no es un reinado terrenal. Sumo sacerdote, según la palabra de Dios, según las mismas palabras del rey David. También afirma que sería descendiente del rey David. Cuando usted ve las genealogías, usted encuentra al rey David. El rey David es 35ª generación desde Adán. El Señor Jesús, según la genealogía de Mateo, es generación 61. Según la genealogía de Lucas, generación 77. Ya hemos hablado de las diferencias de las dos genealogías. La de Mateo corresponde ¿a quién? A José. Y la de Lucas corresponde a María. Amén. Entonces confirma Salmo 89 y el Salmo 132 que el Señor Jesús sería descendiente ¿de quién? Del rey David. Ocupémonos en ese texto. Salmo 89 dice:
versos 3 y 4. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué hoy esta prédica? Probablemente usted esté buscando identidad en los gobiernos de hoy. Probablemente muchos dejaron de asistir hoy a la iglesia por ir a votar. De hecho, hay muchos que buscan todos los pretextos para no ir a la iglesia. Pero lo que usted busca de esta forma es una identidad. El Hijo de Dios no puede tener una identidad mayor que la del Hijo de Dios, Jesucristo. Y es allí donde usted debe aprender a identificarse. ¿Quién regirá su vida? ¿El político de turno? ¿Y cuántas veces le fallaron los políticos de turno por los cuales usted votó? Gloria a Dios. El Salmo 2:7 nos enseña del milagro que el Hijo de Dios nacería, ¿cierto? Sería engendrado por Dios. Verso 2:7 dice, el Salmo 2:7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No se refería al rey David. Era el rey David el que estaba haciendo profecía de lo que vendría para Israel y para el mundo entero, a la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Cuando usted le digan los mentirosos de hoy en día, los apóstatas, el Señor me está diciendo que te ha engendrado hoy y que le pidas las naciones y que Él te las dará. Mentiras del diablo, huyan de esos lugares. Porque estas profecías manifiestas por el rey David son exclusivas del Señor Jesucristo y para el Señor Jesucristo. Y mire desde cuándo. Gloria a Dios. Amén. Fuerte ese amén y fuerte ese aplauso al Señor. Hace unos días teníamos en una de las reuniones del grupo Gauja, por eso me están gustando tanto los grupos Gauja, porque hablábamos acerca de María, nuestra hermana en la fe, como lo hemos dicho en otras prédicas, y del encumbramiento idolátrico que ha presentado el mundo hacia esa mujer virtuosa. Y alguna persona lanzó una pregunta y yo le respondí con otra pregunta. ¿Necesitó el Señor Jesucristo de María para ser confirmado Hijo de Dios? No. Él era Hijo de Dios antes de ser puesto en el vientre de María. Dele la gloria a Dios. Un aplauso. También cuando usted va al libro de la carta a los Hebreos, usted en el primer capítulo encuentra que era necesario que el Señor Jesús fuese introducido al mundo, no gestado como un hombre común y corriente, pero Dios utilizó toda la maternidad que Él mismo diseñó para poner a su Hijo entre nosotros. Pero Jesucristo no necesitó de ningún ser humano para ser confirmado como el Hijo de Dios. Ya desde siempre ha sido el Hijo de Dios. Aleluya. También proclama el Salmo 118 que la vida del Mesías, de Yeshua Mashiach, sería de bendición para toda la humanidad. ¿Cierto? Salmo 118, 26 dice:
Espero que lo busquen también. Dice el Señor en su palabra: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Son proclamaciones proféticas del rey David sobre la persona de Jesucristo. Amén. Ahora, nosotros en la escuela bíblica hemos visto cómo y quién hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? El Señor Jesucristo. Es el arquitecto de Dios. Ahora, cuando el Señor Jesucristo dice cosas como lo que está consignado en el Evangelio de Juan, cuando se estaba despidiendo de los discípulos: y me iré, dice el Señor, y os prepararé morada. Ahora imagínense esto: el arquitecto del universo vuelve a casa y hace una promesa. No se preocupen por su vivienda eterna, yo la voy a hacer. Wow. ¿Está preocupado por una vivienda? Busque la vivienda eterna. Mientras usted esté en esta forma de vida, y nos hemos dado cuenta de todo esto, Dios seguirá sosteniendo su misericordia sobre justos y sobre impíos. O sea, no se le haga extraño que aunque usted reciba de Dios, o que aunque usted vea que otros reciben de Dios hasta más que usted, la sola bendición significa quién es hijo de Dios y quién es no. No, definitivamente no es el medidor bíblico, porque Dios cumple su promesa de sustentar la tierra. Y usted se dará cuenta que los que mejor comen sobre la tierra son los que más buscan riquezas en la tierra: los ávaros, los codiciosos. Más bien usted deleítese cuando puede sentarse en un buen lugar. Pero aunque no sea un buen lugar, ahora no puede haber mejor lugar que su propio comedor. ¿Le parece? Está en su casa. Sírvase, atienda a su familia, atienda al pastor. Me estoy autoinvitando, iglesia. Gloria a Dios. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Entonces hasta ahí vemos que los salmos, y no podemos hacer una mayor profundización por cuestiones de tiempo. No es porque quiera correr, no me interesa correr, pero quiero darles el mensaje completo. La Biblia, los salmos, haciendo caso de las palabras del Señor. Escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas les contarán la verdad, porque no solo el Nuevo Testamento lo dijo la ley de Moisés, los profetas y los salmos testifican de mí, dijo el Señor. Gloria a Dios. Ahora, adicional del nacimiento del Señor Jesucristo, también nos habla del ministerio del Señor Jesucristo, los salmos. Diríjase al Salmo 40, versos 7 y 8. Porque aquí nos habla de lo obediente que sería el Hijo con el Padre. Dice: entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, a mí me sorprende cómo es que el rey David toma todas estas palabras, ¿cierto? Lo que es el Espíritu de Dios haciendo hablar a uno de sus grandes siervos, como fue el rey David, y lo haga hablar de esta forma. Está revelando cómo sería la obediencia, no la suya, me refiero a la del rey David,
sino la obediencia del Señor Jesucristo, sujeto al Padre. Ahora yo quiero decirle esto: cuando usted lee también la carta a los Hebreos, también encuentra que el Señor Jesucristo tenía una relación con su Padre, perdónenme lo que voy a decir, no de parceros, fíjese eso, porque dice claramente y exalta el temor reverente del Señor Jesús, siendo Dios, con su Padre que también es Dios. ¿Entiende? Tenga cuidado cuando se dirija a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Más que respeto. Entre nosotros debemos respetarnos, pero con el Señor es la plena reverencia, el temor reverente. Cuando usted vaya a su intimidad con el Señor, por eso la Biblia nos enseña de dos herramientas tremendas espirituales. Cuando usted va a arrepentirse, usted abre su corazón. Yo les he enseñado, porque lo dice la Biblia, no porque lo enseñe yo, porque sencillamente yo soy un canal del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Que usted, cuando quiera pedir perdón de pecados, simplemente arrepientas. No haga ayuno para pedir perdón. Usted ayuna para buscar respuestas de Dios. El arrepentimiento tiene que ser inmediato. ¿Entiende? Y si no, léase Isaías 58. ¿Cuál es el verdadero ayuno que Dios quiere? Que desaten las ligaduras de impiedad, ¿cierto? Es decir, dejen de pecar. Ahí es donde entendemos que el ayuno no es para el perdón de pecados, para eso está el arrepentimiento. Más bien el ayuno es para buscar respuestas de Dios. Eso lo hablábamos en otra prédica. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo orando? 40 días. Y oraba por su pecado. Oraba para que el Padre lo confortara para lo que se le venía al Señor Jesús, habiéndose hecho hombre. ¿Entiende? Cuando usted aspire a tener un ministerio, tenga en cuenta estas cosas. Y otro asunto bien claro que debemos tener nosotros: todos los que hemos sido escogidos de Dios tenemos dos roles a desempeñar. Uno como hijo y otro como siervo. ¿Entiende? El que está en la casa de Dios y no le sirve a Dios, entonces, ¿usted cree que Dios llama a alguien simplemente para que esté ahí? Alguna vez lo dije de esta forma: Dios no pone ovejas ahí para que sean adornos. Dios nos pone ahí en un tiempo mientras recibimos, para que después seamos multiplicadores del Evangelio. ¿Cuál es su tarea de aquí en adelante, iglesia? Si es que ya lo está haciendo, gloria a Dios. Si no lo ha hecho, despabilese. Predicar el Evangelio. La gran comisión. Cuando el Señor establece la gran comisión sobre sus discípulos, no les dice: vayan y hagan ovejitas allá, engorden ovejas. Esa no es la ordenanza del Señor. Hagan discípulos. Discípulo viene de disciplina. ¿Qué implica esto? Que usted debe tener claro que tiene unas etapas que quemar en la iglesia. No quemar la iglesia. ¿Entiende? Y el ejemplo es bíblico. ¿Cuánto tiempo duró en capacitación la iglesia primitiva? 3 años. 3 años.
que el menor tiempo al que debe estar expuesto en enseñanzas, en direcciones, un discípulo. 3 años. Ahora, 3 años al lado del maestro. Al lado de uno serían como 50. ¿Me entiendes? Pero esto hay que hacerlo, iglesia. ¿Cuánto tiempo lleva en el Evangelio? Le preguntaría. 5 años, 10 años, 20 años, toda la vida. No creo que toda la vida. Y la pregunta es, ¿y ya ha cumplido la función del discípulo? ¿Cuál es la función del discípulo? Hacer otros discípulos, formarlos en el Evangelio. ¿Usted forma a los de su casa? Su primer responsabilidad como hijo y como hija de Dios, y dependiendo los roles que tenga, si tiene hijos, su responsabilidad son sus hijos. Usted tiene que haber discipulado a sus hijos en Cristo. ¿Me entiende? Ahora, eso no lo digo yo. Cuando usted lee las instrucciones que le demanda el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, los requisitos de los obispos y de los diáconos. ¿Tiene sujeción su casa? Entonces entendamos esto, iglesia, que el llamado de Dios es un llamado activo a servirle. Amén. Pero la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Mire, Dios nos ha dado una oportunidad en este tiempo, y son los grupos Gaza. Primeramente nos da este lugar para que nos congreguemos aquí para recibir. Yo le preguntaría, ¿usted recibe? ¿Qué sigue recibiendo virtualmente usted? ¿Come virtualmente? No, mija, transmítame ahí la hechura de la cena y yo quedo lleno. ¿Y queda lleno? Mire, iglesia, despójese de las mañas del mundo, porque mientras estemos vivos tendremos que hacer la gran comisión del Señor. Esto no es una opción, esto es una demanda que Dios nos hace. Ahora, ¿por qué digo y hablo de esta forma? ¿Acaso no es lo mejor que usted ha recibido? ¿Acaso lo que usted recibió no le ha cambiado la vida? ¿Acaso no lo ha transformado en otra persona? ¿Entiende? Y cuando toda esta verdad le es revelada a usted, usted tiene que compartirla con los demás. ¿Qué dice la Escritura? Que el que sabe hacer el bien o lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? ¿Cómo le has contado eso? Como pecado. Usted no puede venir aquí y recibir la porción del día y callarse, viendo que otros están consumiendo en esas cosas. Yo he aprendido algo de las grandes cosas que he aprendido del Señor y de servirle, y es que el que no viene a la iglesia a recibir una palabra específica, después uno ve la deficiencia de esa palabra porque no la recibió. De la misma forma en que el cuerpo, cuando tiene deficiencias de vitaminas porque no las consume, así es el creyente que no recibe las porciones. Después uno lo ve, claro, esa palabra ya se predicó, pero después uno ve en medio de la gente, de la congregación, deficiencias espirituales. Pero aquí es donde uno dice, venga, pero si ese alimento espiritual ya se distribuyó, ¿qué pasó? ¿Cómo me gustaría ver
a la iglesia, asistiendo al templo a recibir alimento, de la misma forma en que usted se sienta a su mesa a recibir alimento material? ¿Usted se sienta cada 8 días a su mesa? Entonces, ¿por qué si hay que considerar que tengo que estar aplazando el alimento espiritual? Hay raquitismo espiritual por desconocimiento bíblico. Hace unos minutos, antes de empezar el culto, unas horas, leí algo que me llamó la atención. Existe la democracia, existe la teocracia y existe la idiocracia. Teocracia, el gobierno de Dios. Democracia, el gobierno del pueblo. Idiocracia, el gobierno de los idiotas. ¿Entienden? La palabra de Dios dice que cuando un ciego guía a otro ciego, ¿cuál será la consecuencia? Juntos caerán en el hoyo. Entonces, ¿tiene usted la suficiente capacidad de evaluar el corazón de uno de aquellos por el cual va a sufragar en esta mañana? Yo no le estoy coartando su derecho del voto, simplemente le pido que lo piense. Muchos se dicen creyentes pero terminan votando como ateos. ¿Está claro, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Entonces, la bendición que significaba y era profetizada por el rey David iba a sobrevenir sobre la tierra. Qué grande bendición. Más que usted reciba el pan diario, más que usted reciba un techo, más que usted tenga ropa para cubrir su desnudez, no hay mayor bendición que ha derramado Dios sobre la tierra que haber puesto a su Hijo entre nosotros. ¿Lo entiende? Dele la gloria a Dios. Aleluya, Señor. Entonces el Señor Jesucristo vendría a hacer la voluntad del Padre. ¿Hace usted ya la voluntad del Padre? No me refiero de su Padre terrenal. Probablemente le falló. ¿Hace usted la voluntad de Dios? ¿Se dedica usted? ¿Escudriña usted cómo debo hacer la voluntad de Dios? Se da la tarea diaria de buscar en la palabra de Dios qué es lo que le agrada a Dios que usted haga. Vendría para hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a leer esto, versos 7 y 8 del Salmo 40. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Se agrada en hacer la voluntad de Dios? ¿Se complace? Amén. ¿Usted se complace en verdad en enclavar en la cruz sus pecados? ¿Se complace? Eso es lo que hay que estar haciendo, iglesia. Lo más grande que usted puede hacer en un día no es simplemente que le sirvan el desayuno y usted decir, gracias Señor por este alimento, y sigue bendiciendo. ¿Usted cree que eso es lo más grande que le puede pasar en la vida? Esa nada. Los impíos reciben más que usted. Lo más grande que usted puede estar haciendo hoy en día es lo que nos vino a enseñar el Señor Jesucristo: hacer la voluntad de su Padre. ¿Usted por qué cree que el Señor Jesús, habiéndose hecho hombre, y hay algo que me fascina del Señor Jesús, y como lo expone la Biblia, cuando dice que el Señor Jesús iba al desierto?
a orar. Mire la tremenda enseñanza que hay en esto. Muchas veces, y la mayoría de veces, a usted tiene que llegarle el desierto para que ore. Pero el Señor Jesús anticipaba el desierto y se iba a orar. ¿Entiende eso? El desierto son las pruebas, son las cosas difíciles, son las aflicciones que hay que vivir en la tierra. Usted se anticipa de madrugada buscando al Señor, a buscar del Señor. Anticipa o deja que lo arrolle el desierto. Yo sé que usted probablemente quisiera anticipar las cosas, pero tristemente siempre lo vive agobiando y embistiendo el desierto. Porque tendrán que llegarnos las situaciones difíciles para que nos tengamos que poner de rodillas. Porque siempre tendremos que ser arrasados por el desierto, cuando el Señor Jesús, él mismo anticipadamente buscaba el desierto para orar. Físicamente el ayuno es una forma de aguantar hambre, pero usted busca ese desierto, busca el ayuno. Últimamente esta iglesia ha convocado ayunos y ninguno viene. Digo, estos están sobrados de todo esto. Tengo que decirle algo, iglesia, usted está esperando y buscando que el Señor Jesucristo cierre este lugar. Acuérdese que lo hemos dicho anticipadamente. Si no se arrepienten, quitaré su candelabro de su lugar. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús, como permite abrir iglesias, también las puede cerrar. Amén, iglesia. Creemos que el sacrificio del Señor Jesucristo fue en vano. En verdad nos estamos dejando seducir por tanta porquería doctrinal que viene levantándose en este tiempo. Tranquilos, mijitos, ya Jesucristo hizo todo por ustedes, ya no tienen que hacer nada. Olvídese de eso. Si bien es cierto, como lo hemos dicho también muchas veces, la salvación no es por obras, pero las obras sí son para juicio. Y a los que están predicando y esas cosas se les está olvidando añadir este asunto. Por eso cada vez vemos cristianos tibios por montones. ¿Entienden? Pocos quieren madrugar a ayunar, pocos quieren venir a un culto un miércoles, pocos se inscriben a los seminarios, no solo en esta iglesia. Mi pregunta es, ¿qué espera usted de Dios? Él ya lo dio todo por usted. ¿Quiere pedirle más? Hacer la voluntad de Dios. También la Biblia nos profetizó que vendría a enseñar por medio de parábolas. Ahí no es esto. Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios. Otras versiones dicen en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mire, cuando el Espíritu Santo tomaba al rey David, el rey David hablaba como si fuera el Señor Jesucristo. ¿Entiende? ¿Está claro esto? Y usted va a encontrar muchos textos bíblicos de los salmos de esta forma. Lo estamos leyendo acá. Dice el verso 1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. El rey David no se refería a él una vez más.
Se refería al Señor Jesucristo. ¿Qué profeta? El rey David, del Mesías. Gloria a Dios. Dale un gran aplauso al Señor. Yo la verdad no sé si vaya a terminar esta prédica. Esta prédica corresponde a un estudio, pero hasta donde el Espíritu Santo nos lleve. Amén. 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 Gloria a Dios. También los salmos nos profetizaban acerca de que el Mesías purificaría el templo. Salmo 69, 9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa. Acuérdese cuando los discípulos fueron testigos de este evento, ¿cierto? Por allá en Juan 2, cuando describe la purificación, Jesús purifica el templo. Ve a los cambistas ahí intercambiando monedas. En ese tiempo no había billetes, monedas. Casa de mercado, dijo el Señor. Han convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Y por eso dice acá, ¿qué está haciendo el rey David? Profetizando a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Purificaría el templo. También nos hablan los salmos de que sería rechazado por su propio pueblo. Ahora el Señor Jesús lo dijo. Recuerde en Juan capítulo 1 verso 7, 6, 7, 8, algo así. No recuerdo exactamente el número del versículo, pero es en el primer capítulo de Juan, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, ¿cómo así? ¿Qué es eso? A la creación, se manifestó a la creación. A lo suyo vino. El mundo no es suyo, es del Señor, no se lo robe. El hombre vive sacándose los ojos por bienes, por terrenos, pero la creación no es nuestra, es de Jesucristo. Y también dice: y a quien Él se la quiera dar. Por eso dice el texto: a lo suyo vino. Cuando se manifestó el Señor Jesús, vino a su creación, se hizo uno como nosotros, no igual a nosotros en cuanto a nuestra conducta. Y dice: y los suyos no le recibieron. Es decir, se manifiesta la creación, pero llega ¿a dónde? ¿Dónde nace? En Israel, en Belén. Y empieza a revelarse en Jerusalén como el Hijo de Dios. Pero ¿qué hicieron los suyos? Rechazarlo. Pero esto estaba predicho, profetizado por el rey David. Salmo 118, 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Miren, es impresionante ver cómo Dios usó al rey David, pero también es impresionante ver cómo el pueblo amado de Dios, al que bendecimos, no lo entendió. Cuando lo vieron manifestado delante de sus ojos, no lo conocieron. Aleluya, gloria a Dios. Además de esto,
no solo lo rechazan, sino que lo aborrecen. Y también lo profetizó el rey David. Ahí en el Salmo 69:4, ahí cerca de donde estábamos, dice: se han aumentado más. ¿De quién hace referencia? De los enemigos. Que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. A usted probablemente lo aborrezcan. Ahora le pregunto, ¿lo aborrecen? Y le pregunto, ¿y por qué causa? ¿En verdad es por causa de Cristo o es por su culpa? ¿Entiende eso? Uno a veces, y no nos neguemos cosas, y le pregunto, iglesia, ¿tiene necesidades de afecto? En otras palabras más sencillas, ¿quiere que lo quieran? Pues mi hijito, hágase querer. No solo déjese querer, hágase querer. Y aunque el Señor Jesús se hacía querer, ¿quién no ama al Señor Jesucristo? Hay muchos que lo aborrecen, hay muchos que lo odian. Pero nosotros amamos al Señor. Estamos aquí por causa suya. Esto no es un movimiento político, iglesia. Amamos a Jesucristo. Y usted tiene que aprender a amar a Dios no por lo que le da. ¿Entiende? Si viene a la iglesia porque no tiene trabajo, no venga. No venga. Si viene a la iglesia porque le dejó la familia, no venga. Si viene a la iglesia porque tiene problemas con su esposo, esposa, hijos, no venga. Su única y genuina causa será porque usted va a buscar a Dios por quien es Él. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Antes, en lo personal, yo pensaba que yo era amigo de todo el mundo y quería agradarle a todo el mundo. Y si estaba en la cantina, le agradaba a todo el mundo. Si estaba jugando fútbol, le quería agradar a todo el mundo. Si estaba en las fiestas con mi familia, quería ser el organizador de las cosas. Y concluí que inútil fue mi vida. Ahora entiendo por qué el Señor me puso a organizar las fiestas de su casa. ¿Entiendes? Y tengo que decirlo, tengo más enemigos hoy que cuando estaba en el mundo. ¿Entiende? Lo mismo que le pasa a usted. ¿Cuántos le han dado la espalda por decir que usted es creyente? ¿Cuántos de su propia familia le han dado la espalda porque usted quiso asumir el cambio por Jesucristo? Vea, pero esta se volvió el mojigata. Antes era la que más se levantaba la bata de todos y ahora mírenla. La mojigata no, pues la monja de la familia. ¿Entiende? Dele la gloria a Dios. Lo aborrecerían sin causa. De hecho, lo aborrecimos nosotros. Sin conocerlo, lo aborrecíamos. Hoy espero que lo estemos amando como Él se merece. Amén. Voy a tratar de cerrar ya con este tema.
También los salmos hablaron del arresto y la crucifixión de Jesucristo. Salmo 118, ubíquese. Arresto y resurrección de Jesucristo. Versos 24 al 26 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos. El Señor Jesucristo sería honrado en Jerusalén, menospreciado por los suyos, pero fue recibido como rey. De hecho, acuérdese que el mismo Imperio Romano puso sobre su cabeza una inscripción. Hubo una confusión, pero a la verdad no fue una confusión para Dios. Los fariseos querían que escribiese la consigna del rótulo de la cruz del Señor Jesús: aquí yace el que dice que es el Hijo de Dios. Y ya sabemos lo que pasó. ¿Cómo quedó escrita esa marquilla? Este es el Hijo de Dios. Dios pega duro. Dios da las lecciones que usted y yo necesitamos. Usted a veces de pronto piensa cosas de usted mismo y Dios le tumba sus pensamientos. Gloria a Dios. También que un conocido, gran amigo, entre comillas, porque el Señor Jesús sabe quiénes son sus amigos, lo iba a traicionar. Salmo 41:9. ¿Quién traicionó al Señor Jesús? ¿Seguros? Todos lo traicionamos. Pero hablamos específicamente de Judas. Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, me pisoteó. Ahora uno dice: venga, el rey David hablando de estas cosas tan claritas, tanto que parece que él mismo las estuviese viviendo. 400, casi 500 años antes ocurrió todo esto. Y miren con qué precisión, porque la profecía bíblica es así, precisa. De la misma forma en que nosotros vemos lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Usted sabe algo? Veíamos todavía distante un poco lo de el fin. ¿Qué es lo que nos hace ver que el fin está cerca en verdad? No es el pecado, porque el pecado estuvo siempre. Claro, en esta época se legalizó el pecado, esa es una de las diferencias. Pero una de las grandes señales es cuando Israel fuese tocada. Y sabemos cómo está hoy. Empieza a soportar el rigor de las enemistades de siempre, de la envidia de sus hermanos espiritualmente hablando. Nosotros sabemos que Ismael es medio hermano de Isaac. De allí surgen las 12 tribus de Israel por Jacob. Ismael también tiene 12 tribus. Y todo este conflicto procede de allá. La cosa no solo es física, es espiritual. Hace 8 días predicábamos sobre Sansón y Dalila.
y tocábamos ese asunto histórico del pueblo de Israel. Pero mira hasta dónde trascendió. Hasta dónde trascendió algo que en principio no le pareció ni peligroso ni menos pecaminoso a Sara. Y Abraham la aprobó. Tenga cuidado con lo que usted vive aprobando. Lo dice el apóstol Pablo. Cuídate de lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes te condenes. Porque al hombre todo le parece bueno, todo le parece lícito. ¿Entiende? Todo lo que usted haga hoy como hijo o hija de Dios, usted tiene que pedirlo en dirección, en oración, mediante el Espíritu Santo al Padre y en el nombre de Jesucristo. Amén. Le pregunto, ¿hace esas cosas así? ¿O simplemente va tomando decisiones a ver qué sale? Y no nos mintamos, la mayoría de veces procedemos así, a ver qué sale. Y tristemente nos sale lo peor, porque el diablo sí nos va a alejar de Dios. El diablo va a tomar ocasión de su indecisión o de sus malas decisiones, y lo único que va a hacer es apartarlo a usted de Dios. ¿Entiende? Dele la gloria a Dios. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí el calcañar. Mire, vuelvo y le digo, qué impresión. Yo no dejo de sorprenderme de estas cosas. Cuando las revisas y empieza el Espíritu Santo a mostrarte. A mí me pasa lo que le pasaba a Job cuando veía esos espíritus, que siente uno que los pelos le hacen así. ¡Wow! ¿Qué es esto? El rey David profetizando de Judas con tal detalle, como si estuviese sentado en la última cena del Señor. Tremendo. Qué precisión. Qué hermoso. Voy a compartirles algo que sucedió esta semana con mi hermana en Ecuador. No guardando las comparaciones, guardando todo este tipo de cosas, no me interesa a mí la verdad. Pero es una experiencia que tuvimos. Cuando yo estuve en Ecuador, mi hermana estuvo ayudándome en todas las diligencias y ellas se llevaron una carpeta como así de grande, de gorda, con todos los documentos. Tuvimos que hacer una escritura pública de mi nombramiento pastoral allá, cosa que anteriormente no había hecho, que fue de las cosas que me sorprendió de Dios. Y tenían todos los documentos de la iglesia. Bueno, se terminó mi estadía allá, me vine acá y a los 2 días me llama mi hermana y me pregunta: Juanchito, ¿tú por casualidad no viste la carpeta que llevamos con los papeles de la iglesia? A la verdad le dije no. Pues, no. Y así pasó, y eso fue hace 3 meses. El martes me dio por llamar a saludarla, a ver cómo estaba. Pero yo tenía en mente ese, porque digo, bueno, se les perdió la carpeta por culpa mía. Y le pregunté, le dije: Martuchis, ¿ya encontraron la carpeta de la iglesia? Me dijo: no, no la hemos encontrado. Y mientras ella me decía eso, me vino a la mente una imagen de un canasto. Y le dije a mi hermana, le compartí lo que les estoy compartiendo. Martuchis, hay un lugar que estoy, no sé, simplemente quiero que confirmes. Búscate debajo de un canasto o dentro de algo que es tejido como un canasto, porque fue lo que vi en ese momento. Listo. Al otro día me llama ella temprano y me dice: Juanchito,
si sabes que encontré la carpeta? Y la tenía debajo de un canasto en el patio de las ropas. Entonces, dice uno, si cosas tan sencillas se manifiesta el Señor, y lo estamos viendo acá, esto no es sencillo, porque Dios le está revelando a David no solo a Jesucristo, sino pormenores de su estadía en la tierra. ¿De quién lo iba a traicionar en ese momento? El hombre de mi paz, dice, ¿cierto? En quien yo confiaba. Ahora, mire todo lo que esto contiene. La persona que se sentaba a la mesa, a la mano derecha de un patriarca, era o su hijo mayor o la persona de mayor confianza. En este caso, Judas no era hijo del Señor Jesús, pero era el mayor de los discípulos. En consecuencia, se sentaba a la derecha del Señor, y en este orden, tanto que Juan era el menor y se sentaba a la izquierda del Señor. Por eso juntos en la cena están uno a cada lado del Señor. Y mire lo que dice, el hombre de mi paz, pero añade algo más tremendo todavía: el que de mi pan comía. Entonces servían unos panes, uno para el Señor Jesús y Judas, y otro vasita, en ese orden. Y lo partían, y entre los dos repartían ese pan, los demás repartían el pan que les correspondía. Pero mire este asunto como lo revela el rey David: el que de mi pan comía. Un amigo lo traicionaría. ¿Qué habría que decir de esto? Cuidado con quien se sienta con él. Cuidado con las personas en las que confío. Denle la gloria a Dios. Y finalmente voy a cerrar con esto. También revela el Salmo 27:12 que se usarían testigos falsos para el juicio del Señor Jesús. 27:12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Claro, muy probablemente a nosotros nos ocurran cosas similares. Pero cuando la Biblia nos enseña que el Señor fue sometido a todo lo que vive un ser humano, que fue probado en todo, usted la evidencia bíblica no la encuentra únicamente en el Nuevo Testamento. Mire de qué estamos hablando, del Antiguo Testamento. Cuando usted tome la palabra, piense primero que esa palabra fue para el Señor. ¿Que la podemos hacer aplicativa a nosotros? Claro que sí. Pero piensa que el primero que tuvo grandes enemigos fue el Señor Jesucristo. Desde la misma caída de Satanás, es decir, en el mismo reino de los cielos, el primer traidor fue Luzbel. Y sabemos lo que sigue queriendo. El anticristo no se opone a Cristo. El anticristo quiere el lugar de Cristo. ¿Entiendes? Cosas terribles. Testigos falsos. Muchos.
Ahora, ¿cómo aplicamos esto hoy a nuestra vida? Testigos falsos. Usted puede sentarse aquí. Usted puede recibir esa palabra hoy. Pero usted puede constituirse en un testigo falso de esta palabra allá en su diario vivir, en su cotidianidad. Usted se cuenta que no necesita ser Judas, necesita ser usted de una mala forma para también ser un enemigo y traidor del Señor Jesús. ¿Entiende? El que niega la fe es un traidor. Al que se le ha impuesto la tarea de predicar a Jesucristo y calla por perder su vida, es un traidor. ¿Entiende? En donde en la Biblia dice que no predique en mi nombre porque es que su merced puede perder la vida. En ninguna parte. Más bien dice en las bienaventuranzas: bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y os persiguen, incluso añade, si os matan por esta causa. Entonces es su obligación y la mía. Yo no me puedo convertir en un testigo falso del Señor Jesús. Y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a perseverar, iglesia. Yo tengo que decirle, amada iglesia, de pronto usted ya lo sabe, pero tengo que reafirmar ese conocimiento que ya tiene. Estos son los últimos tiempos, en verdad son los últimos tiempos. Cuando ya es tocado el pueblo de Dios de esta forma, cuando ya empieza a ser asediado, no porque yo lo diga, es porque lo dicen los profetas. Cuando veáis a Israel rodeada, y lo dijo el Señor Jesucristo, de las naciones, cuando esté rodeada de sus enemigos, entonces ¿qué? Vendrá el fin. Wow. Usted sabe que podemos salir de este lugar si es que no ocurriera ahora mismo que la iglesia no es abducida, es arrebatada. ¿Entiende? Estando aquí nosotros, ojalá fuésemos todos, el Señor Jesús puede dar, en griego se dice harpazo, suena como a zarpazo, algo que viene intempestivamente, y tomar a los suyos. Estos son míos, ¿cierto? Y quedan ahí en las sillas las chaquetas nuevas y todo eso. Queda la billetera ahí. ¿Entiende? Ojalá no seamos de los que tienen que decir: ¿qué se hicieron estos? Si yo lo vi ahí, mire su ropa ahí, ¿qué pasó? O el esposo que esté con la esposa y uno de los dos, como dice la escritura, uno será tomado y el otro dejado. El que queda dirá: ¿y qué se hizo este? ¡Otra vez se fue! Los espositos se miran entre todos, se miran ahí de reojo, ¿no? Gloria a Dios. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Más bien la iglesia debe estar gozosa. Iglesia, persevere. Perseveren en sostenerse en el Evangelio, en la obediencia, en la voluntad de Dios, en la santidad de Dios, en la fe de Dios. Busquen todos los días del Señor, todos los días, de la misma forma en que se sienta más de 3 veces a comer, porque le garantizo que ahí si no rebaja uno. ¿Entienden? Póngase sobre sus pies.
Gloria a Dios. Yo le pido que cierre sus ojos, que se concentre, que alce sus manos al cielo. No nos cansaremos de orar por la paz de Jerusalén. No nos cansaremos de orar para que el Señor Jesucristo sea revelado al pueblo de Dios, al cual amamos y manifestamos en esta mañana. Una vez más nuestro amor por ellos. Que Dios sostenga su misericordia sobre la nación de Israel. Y gloria a ti, amado Dios. Gloria a ti, Señor. Y ponla desde el comienzo. Gloria a ti, Señor. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva aquí, alabanza encuentre en ti. De Jerusalén, ciudad de nuestro Dios, salvación fue derramada en ti, en la unción del Señor. Al Santo Dios, cuando una vez más en sus calles haya gozo y paz, en Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva aquí, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Mis hermanos